tardes, amigos. Como siempre, un gusto volvernos a encontrar. La Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, conjunto del Archivo Carlos Sigüenza y Góngora, pues les da la más cordial bienvenida a una tarde más de crónica. Pensábamos que ya íbamos a poder presenciar, vernos cara a cara, sin embargo, pues otra vez nos volvió a agarrar esta colita de pandemia. Y bueno, pues invitarlos a seguirse cuidando y por supuesto nosotros seguimos colaborando con mucho gusto a la distancia. Y esta tarde me complace mucho presentar a mi colega Luis Daniel Rosas Martínez, quien es originario de San Antonio, Culhuacán, ahora sí que un barrio mágico. Él es licenciado en historia, es docente y bueno, también es miembro fundador del grupo cultural Culhuacán y miembro activo de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Es nuestro pupilo, es de los más chiquitos, pero con mucha experiencia. Y esta tarde nos va a presentar Culhuacán, Barrio Mágico. Le damos la más cordial bienvenida. Y pues el micrófono es de Daniel. Muchas gracias. Y bueno, pues saludos a todos y un agradecimiento también por estar el día de hoy aquí. Y bueno, como hemos venido trabajando en estas tardes de crónica en mis participaciones, nuevamente les voy a presentar un tema precisamente alusivo a mi comunidad, que es el pueblo de Culhuacán, que pues si algunos no lo ubican, lo vamos a ubicar como tal aquí en la presentación. Se encuentra a lo que es el suroriente de la Ciudad de México. Actualmente está conformado por 11 barrios históricos y tradicionales, los cuales desde 1929 quedaron divididos geográficamente entre dos alcaldías, lo que va a ser los barrios de Los Reyes, San Antonio, Tula, San Simón, San Andrés, Santa María, Tomatlán, y el centro de Culhuacán o barrio de la Santísima Trinidad están del lado de Iztapalapa, y 4 barrios, que serían La Magdalena, San Francisco, Santa Ana y San Juan, se localizan en el territorio de la alcaldía de Coyoacán. Entonces tenemos esta particularidad propiamente de que pues, estamos como tal entre dos alcaldías. En esta ocasión, pues esta presentación como tal surge a raíz de que en ese 2022 estamos conmemorando el 10º aniversario del nombramiento de nuestro pueblo como barrio mágico de la Ciudad de México. Una declaratoria que comparte con otros 20 lugares de esta gran ciudad, tales como Azcapotzalco, Iztacalco, Mixquic, San Ángel, Coyoacán y otros, y que fue otorgado como tal por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Esto fue un acontecimiento que en lo personal a mí me trae muy buenos recuerdos y me llena de mucha emoción, ya que no solamente pues es esta parte del reconocimiento de Culhuacán, sino que también en esta ocasión pues se me otorgó el nombramiento como cronista de Culhuacán por parte del comité que se formó como tal en esa ocasión por parte de aquí de la comunidad del pueblo de Culhuacán. Pero ahora sí que esta presentación va encaminada a el por qué Culhuacán fue considerado para otorgarle esta gran distinción, y la respuesta como tal la encontramos en lo que va a ser su historia y propiamente el acervo de su patrimonio. Entonces, pues bueno, vamos a presentar precisamente pues esto de qué ofrece Culhuacán para que pues fuera galardonado con este nombramiento. Y hablando como tal propiamente de la historia, Culhuacán como tal es uno de los asentamientos humanos más antiguos como tal de aquí de la cuenca del Valle de México, razón por la que su significado como tal de la palabra Culhuacán es lugar del cerro encorvado, lo cual hace alusión a la joroba de los viejos, a lo antiguo o a lo venerable. Su época de gran esplendor fue en el periodo clásico del México antiguo, años en los que llegó a tener un gran control sobre el territorio aquí de la cuenca, y pues bueno, va a tener influencias de culturas como la teotihuacana, como lo que va a ser también la cultura toltecas, ambas muy reconocidas en aquel tiempo, precisamente por su historia, por sus avances y su cosmovisión. Es así como a la llegada de los mexicas, en su intento por legitimar precisamente su estancia aquí dentro de la Cuenca de México, van a buscar emparentarse como tal con los culhuas, acto que se logró precisamente a través de Acamapisli, quien era un miembro del linaje de Culhuacán y fue el primer tlatoani de Tenochtitlán. Durante la época ya colonial, pues Culhuacán va a pertenecer al corregimiento de Mexicalcingo y sus antiguos calpulis, que era esta división como tal en barrios que tenían todos los pueblos de lo que va a ser Mesoamérica, pues en esta ocasión pues ya no van a ser como tal calpulis, sino que se van a convertir en barrios,
a, y bueno, se les va a nombrar a cada año un santo patrón, y en Culhuacán va a pasar propiamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este, por ejemplo, el mapa de 1580 que pueden observar en la presentación, pues ahí están como tal, pues registrados estos barrios, podemos ver como tal la abundancia del agua por los canales, los antiguos caminos y pues estas capillas de los diferentes barrios que conformaron Culhuacán en aquel momento, los cuales en su mayoría continúan existiendo hasta la actualidad. En este periodo como tal colonial, pues la base de la economía siguió siendo la agricultura, sin embargo también el trabajo de la cantera, es decir, la extracción de piedra del Cerro de la Estrella y su trabajo para formar adoquines y otra clase de objetos, molcajetes y demás, se volvió pues muy importante también dentro de la comunidad, ¿no? Y esto va a caracterizar a Culhuacán durante mucho tiempo, este oficio precisamente del ser cantero. Es así como a diferencia, más bien en diferentes documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación y otros acervos, pues podemos encontrar registros de que varios edificios o empedrados como tal de la Ciudad de México fueron elaborados con piedra de Culhuacán, ¿no? Que venían a extraer de esta zona. Para el siglo como tal ya 19, los problemas entre lo que va a ser Culhuacán y las haciendas que estaban a los alrededores, pues van a empezar como tal a aumentar. Es así como en el siglo XX, durante la Revolución Mexicana, los culhuacanenses se unieron a las filas zapatistas buscando el reparto de tierras, que muchas veces pues, las haciendas habían apropiado a lo largo del tiempo, ¿no? Y que en el porfiriato eso todavía se va a potenciar más. Entonces la gente de Culhuacán, en este caso, pues se va a unir como tal movimiento zapatista buscando precisamente pues recuperar parte de lo que había sido del pueblo. Esto pues se va a consumar en la década de 1920, cuando a Culhuacán se le van a otorgar 640 hectáreas de tierra. Para, ay, perdón, ya me dio aquí la cosa. Para 1950, la forma de vida lacustre, campesina y chinampena de la comunidad empezó a transformarse con la llegada de la urbanización. En 1960, los ejidos que les habían sido otorgados anteriormente van a ser expropiados para la construcción de unidades habitacionales. Además, hicieron modificaciones políticas y administrativas dentro de lo que va a ser el territorio, por lo que algunos de sus barrios fueron separados del núcleo original y fueron nombrados pueblos, división que también se hizo de forma eclesiástica, pues varias capillas pues fueron nombradas como tal parroquias y de esta forma la van a desprender como tal del núcleo administrativo que había sido la parroquia antigua de Culhuacán, que tiene la advocación de San Juan Evangelista. A todo esto pues se le va a sumar la ampliación y construcción de avenidas, la construcción del distribuidor vial de Avenida Tasqueña, el paso de la línea 12 del metro y una actual línea de Metrobús, por lo que en menos de 30 años nuestra comunidad se convirtió como tal en un pueblo urbano. Y esa pues es como tal un poco de esa reseña histórica de lo que ha pasado como tal con el pueblo de Culhuacán, pues a lo largo de estos siglos, ¿no? De manera un poco resumida, pero pues para que se entienda precisamente cómo está la situación actual de Culhuacán. Y ahora, además de esa parte histórica que es importante para todos los pueblos, y en el caso aquí de Culhuacán, para entender pues cómo sobreviven a pesar de estar inmersos en la ciudad, pues obviamente que tienen como tal pues patrimonio, ¿no? Y en el caso de Culhuacán también lo va a conservar. Vamos a empezar como tal con el patrimonio natural que se conserva dentro de la comunidad. Y tenemos en primer lugar a el propio, o algo muy conocido que es el Cerro de la Estrella, que está íntimamente relacionado con Culhuacán, pues nuestra comunidad como tal se asentó a las faldas de este cerro y el significado como tal del nombre, el Cerro Encorvado, hace alusión precisamente a este lugar. El Cerro de la Estrella fue declarado Parque Nacional en 1938 y en su espacio se localizan diferentes vestigios prehispánicos, sobresaliendo el basamento de su cima, creado por la cultura culhua, y en donde cada 52 años, en la época prehispánica, se realizaba la ceremonia del Fuego Nuevo. Actualmente en su espacio se conservan terrenos ejidales todavía, en donde las familias, algunas familias nativas todavía continúan sembrando y cosechando, y además los pobladores acostumbran como tal subir al cerro para hacer ejercicio y para entrenar, especialmente en los meses previos a la peregrinación al santuario del Señor de Chalma. Entonces, como tal, el cerro pues siempre ha sido pues parte como tal de Culhuacán y
hasta la fecha la gente pues sigue como tal teniendo una relación muy cercana con este relieve. Otro de las cosas naturales que todavía existen dentro de Culhuacán va a ser como tal el canal nacional. Pues es de gran importancia, bueno, fue, ya no lo es porque ya no funciona, pero fue de gran importancia para el transporte y la producción agrícola desde la época prehispánica, pues conectaba la zona de Chalco con el centro de la ciudad. En la época prehispánica fue conocido como el Hueyapantli, que quiere decir Gran Canal, y durante la colonia se le nombró la Acequia Real. Al ser una vía de transporte, el canal promovió la convivencia entre los pueblos que transitaban por él, surgiendo así relaciones de compadrazgo y parentesco, pues entre los pueblos que transitaban por él. Tal es el caso en el caso de Culhuacán y Xochimilco, que hasta la fecha pues conservan un compadrazgo pues y una relación como tal muy cercana. El canal como tal dejó de funcionar y fue entubado en el siglo XX. Sin embargo, el tramo que pasa por Culhuacán continúa existiendo hasta la actualidad y a cielo abierto, no fue entubado, siendo una gran reserva de árboles, de plantas, de patos, truchas e inclusive garzas. Entonces, bueno, eso es lo relativo como tal al patrimonio natural que conserva el pueblo de Culhuacán. Luego podemos seguir con lo que va a ser el patrimonio material, es decir, todos los monumentos que se pueden visitar y podemos observar, varios de ellos pues catalogados como tal como monumentos históricos por el INAH, y encontramos en primer lugar estas cruces del apostolado o cruces de camino, que fueron elaboradas por los indígenas durante el siglo XVI con piedra del Cerro de la Estrella, con el objetivo de evangelizar y sacralizar el territorio. Hoy en día se conservan en algunos barrios y son un recuerdo de la conversión espiritual de nuestros antepasados. Estas cruces, pues inclusive en el mapa de 1580 se pueden ahí observar y pues se colocaban en diferentes puntos de Culhuacán, ¿no? No existen en la actualidad todas, pero por ejemplo estas tres que pueden observar en la presentación siguen existiendo, que son las cruces de la Magdalena, de San Francisco y de Santana, que se encuentran en el lado de la alcaldía de Coyoacán, y en el lado de la alcaldía de Iztapalapa tenemos la cruz también del barrio de San Antonio. Luego continuamos con, creo yo, el principal monumento histórico que tiene el pueblo de Culhuacán, que es su antiguo convento, el cual es una joya arquitectónica del siglo XVI, creado por la Orden de San Agustín y dedicado en primer lugar a San Matías, y posteriormente se le cambió la advocación a San Juan Evangelista. Fue construido igual con piedra del lugar y fue sede del Seminario de Lenguas, en donde los frailes aprendían como tal diversas lenguas nativas para poder salir a realizar su trabajo evangelizador. En su interior pues encontramos frescos de estilo renacentista y plateresco, y actualmente también alberga el Museo de Sitio. Si no lo conocen, también sería grandioso que vinieran a visitar el ex convento de Culhuacán, porque realmente es una joya arquitectónica precisamente de la época colonial. Luego encontramos también aquí en Culhuacán la antigua parroquia del pueblo, la cual fue construida igualmente en el siglo XVI, dedicada obviamente al patrón de Culhuacán, que es San Juan Evangelista. Y bueno, esta iglesia fungió como tal hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando debido a diferentes daños fue demolida y las rocas fueron utilizadas para la construcción de una parroquia nueva. Entonces actualmente se conservan como tal, pues, parte ya son como tal ruinas, están también dentro de lo que es el ex convento de Culhuacán, y también se puede visitar lo que fue este templo. Continuamos como tal con el antiguo estanque embarcadero. Este fue construido en el periodo colonial y se conservan como tal las escalinatas originales, siendo ejemplo de la abundancia del agua durante aquella época, porque se vean, pues el agua pues, llegaba como tal hasta la zona del convento. Además pues existían los canales, ojos de agua y demás, era un ambiente completamente lacustre. Entonces pues se conserva actualmente como este estanque, haciendo como tal alusión precisamente a lo que estaba como tal el agua en este lugar. Y también precisamente en esta zona existió un ojo de agua considerado sagrado, en donde pues ya en el siglo XX, cuando el INAH empieza a rescatar pues el lugar, van a encontrar como tal la escultura prehispánica de la Chicomecoatl, una de las piezas más relevantes del actual Museo de Sitio. Entonces esa pieza se encontró precisamente en este embarcadero y en el ojo
de agua que estaba como tal en este lugar. Continuamos como tal con el molino de papel, considerado el primer molino de papel de la Nueva España. Se construyó con el permiso del rey de España, a petición precisamente de los frailes agustinos del convento de Culhuacán. Funcionó con energía hidráulica y su objetivo era obtener precisamente papel para poder elaborar libros, catecismos y otros documentos. Entonces también lo pueden visitar. Está precisamente en la avenida Tláhuac, los restos precisamente del molino de papel. Continuamos con la antigua capilla de Santa Ana. Esta se ubica en el barrio de Santa Ana, en la alcaldía de Coyoacán, y fue construida durante la época colonial con piedra igualmente de aquí de Coyoacán. En la que va a ser como tal su base, se dice que está construida sobre un basamento piramidal y pues bueno, es importante porque es la única capilla colonial que se conservó. A pesar de que en el siglo XX se construyó una nueva capilla, lo que decidieron hacer fue hacerla al lado, respetando como tal la capilla original del siglo XVI, que se conserva hasta la actualidad. Tiene inclusive espadaña en vez de campanario, y pues bueno, fue una buena decisión, porque en los demás barrios lo que sucedió fue que tiraron las capillas coloniales y encima construyeron muchas veces las iglesias como tal actuales. En este caso, pues fue la única que se conservó de aquella época. Luego encontramos también lo que es la parte del centro de Culhuacán, que es el barrio de Culhuacán de la Santísima Trinidad. Estas casas que se les considera casas habitación, esta está en la parte como tal central, está catalogada como monumento histórico y pues bueno, esta pues en específico fue construida con roca del Cerro de la Estrella, y es de suponer que estas casas pues pertenecieron a familias importantes dentro de la comunidad y pues bueno, se han heredado como tal de generación en generación, ¿no? Pero son ejemplo precisamente de el material y el trabajo como tal que se hacía aquí en el pueblo de Culhuacán. Encontramos también otro de los recintos importantes que va a ser el Santuario del Señor del Calvario. Es una capilla construida con roca, igualmente del Cerro de la Estrella, y que se encuentra sobre un basamento piramidal. Consta de diferentes etapas de construcción y tiene anexa una cueva que tiene en su interior una columna del siglo XVI. Hoy en día este lugar es el recinto religioso más importante de Culhuacán, pues ahí se venera al Señor del Calvario, que es un Cristo del Santo Entierro, que según la leyenda se apareció en una de las cuevas del Cerro de la Estrella y fue encontrado precisamente por los canteros de Culhuacán. Entonces, precisamente aquí, en este lugar, pues se llevan a cabo dos de las fiestas más importantes del pueblo en este santuario del Señor del Calvario. Y por último, el patrimonio material cierra precisamente con la parroquia de San Juan Evangelista. Este templo fue construido en la segunda mitad del siglo XIX y se terminó como tal en 1897 bajo un estilo neoclásico. Los materiales que se utilizaron para su creación fueron la piedra de la cantera precisamente de la antigua iglesia, que la tiraron, y con esa misma piedra, bueno, parte de esa piedra se construyó precisamente esta nueva iglesia. Está dedicada evidentemente al santo patrón de Culhuacán, San Juan Evangelista, y bueno, también ahí se lleva a cabo la fiesta patronal el 27 de diciembre. Y bueno, estos son como tal los puntos más importantes de lo que es el patrimonio como tal material del pueblo de Culhuacán. Y ahora vamos a pasar precisamente a otra parte de este patrimonio, que sería el patrimonio intangible, que es el que a mí más me gusta. Digo, todo me gusta, pero este me gusta más porque es el patrimonio como tal vivo, es decir, es el Culhuacán actual, lo que continúa. Lo demás pues nos recuerda al pasado y demás, pero esto precisamente es lo que hace que Culhuacán siga siendo un pueblo pues que continúa existiendo. Entonces vamos a pasar a ese patrimonio inmaterial. A través del tiempo, precisamente, la identidad de los pobladores de Culhuacán se ha reforzado a partir de diferentes formas de organización y convivencia, tales como va a ser la comisaría ejidal, los patronatos de los dos panteones, pero precisamente actualmente Culhuacán, al ser un pueblo urbano, el motor como tal ya de la identidad recae principalmente en las tradiciones, fiestas y mayordomías. Es así como las festividades, se va a observar en ellas la organización precisamente comunitaria de los pueblos prehispánicos, al igual que en la división del pueblo en barrios,
pues se ve como reflejada esa parte como tal prehispánica, pero que a su vez precisamente con la religión, que va a ser ya la católica y demás, pues bueno, se va a dar ya como ese conjunto de lo que va a ser lo prehispánico con lo que va a ser lo colonial. Además, se pueden ver rastros del sincretismo religioso, precisamente en los nombres antiguos de los barrios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Magdalena, que es la Magdalena Cihuatecpan, pues precisamente se ve como tal esa transición, ¿no? De que probablemente desde la época prehispánica pues llevaba este nombre y hasta la fecha tiene que ver precisamente con lo femenino. De la época virreinal, pues vemos también, además de la religión católica, las mayordomías pues, van a ser como tal resultado de las antiguas cofradías y precisamente pues todo eso se va a conjugar y va a hacer que pues surjan estas fiestas tan vistosas que hasta la actualidad tengamos en Culhuacán y en muchos pueblos como tal aquí de nuestro país. Pero, ¿qué significa como tal? Pues ser como tal mayordomo. En este caso tenemos un testimonio de Marino Chávez de 1994, quien nos dice que ser mayordomo es una persona que sirve a la comunidad. Es una responsabilidad grande, pues debemos adaptarnos siempre a los cambios y debemos hacerlo sana y desinteresadamente. Es una definición de lo que pues aquí en Culhuacán se considera como tal, de qué es como tal hacer una mayordomía, y lo principal es el servicio, ¿no? El servicio a la comunidad y obviamente el servicio pues a Dios, ¿no? Que es precisamente por el que se hace o por los religiosos se llevan a cabo este tipo de organizaciones. Actualmente las mayordomías son agrupaciones de personas o familias que se congregan en torno a una advocación religiosa con el objetivo de fomentar el culto, organizar las fiestas, apoyar en el cuidado de los templos, incentivar las distintas tradiciones e incluso el apoyo entre los miembros de la mayordomía. Todo ello con el sentido de servicio a Dios, a los santos y a la comunidad, por lo que se hace con el fin de dar sin esperar nada a cambio. Además, los grupos son laicos en el sentido que son independientes de las autoridades eclesiásticas. Debido al compromiso e importancia religiosa y tradicional que existe entre los miembros de la mayordomía, se forma precisamente un compadrazgo, por lo que entre ellos se dicen compadres como forma de respeto. Existen aquí en Culhuacán 3 tipos de mayordomías, con los mismos objetivos que ya acabo de mencionar, pero con diferente organización. El primer tipo es la mayordomía única. Este tipo de mayordomía, algunos la consideran de mayor compromiso, debido a que la responsabilidad recae en una sola persona o familia. Esta familia es la encargada de organizar y pagar todos los gastos de la fiesta. Actualmente existen todavía ese tipo de mayordomías, aunque ya son las mínimas, y algunos ejemplos serían el caso de la mayordomía de la misa, el caso de la mayordomía de la cera, del martes de la fiesta de la Santísima Trinidad. Entonces, bueno, debido a que esta mayordomía, pues uno tiene que hacer así como todo el gasto completo y no sale a colectar ni el pueblo apoya, pues bueno, es como de las consideradas de mayor responsabilidad. Y pues les repito, ya son pocas las que quedan que tienen este tipo de organización. Continuamos con el siguiente tipo de mayordomía, que es la mayordomía que he clasificado yo como mayordomía permanente. Esta se integra por varias familias o personas quienes anualmente van a dar una cooperación para la celebración de la fiesta. Esta mayordomía se encuentra presidida por un mayor, quien es el encargado de recaudar y poner la mayor parte del dinero para la realización de la festividad. Este mayor cambia anualmente durante la celebración del cambio de mayordomía. A este tipo de mayordomía se pueden ingresar, se puede ingresar de manera voluntaria, o inclusive pues se va heredando de padres a hijos, ¿no? Como están las familias permanentes ahí, pues muchas veces pues se salen o muchas veces gente entra, pero muchas veces hay familias que pues se quedan ahí precisamente en la mayordomía y se pasa de generación en generación. Y bueno, ejemplos de ese tipo de organización o de mayordomía que es como tal pues colectiva, tenemos por ejemplo la mayordomía de San Juan Evangelista o la mayordomía de Tula, la mayordomía del barrio de San Antonio de la Misa, son ejemplos de mayordomías de este tipo. Y por último tenemos la mayordomía, que yo catalogué como mayordomía de grupo. Esta mayordomía se conforma de un grupo de familias o personas. Todas estas familias van a recibir la mayordomía el mismo año. Es común que nombren a un mayor cada año y precisamente van rotándose, ¿no? O sea, si entran 8 familias, esas 8 familias van a estar precisamente en el cargo 8 años,
A cada familia un año le tocará ser los mayores y los demás los van apoyando, y cuando ya pasen todos, precisamente buscan a otros 8 integrantes nuevos, le entregan la mayordomía y seguirán precisamente ese mismo sistema y organización para preservar precisamente pues, las festividades. Ejemplos de estas mayordomías, por ejemplo, es el grupo de las vísperas de la fiesta del 6 de agosto, que trabaja precisamente de esta manera. Cabe mencionar que la mayordomía de los santos patrones de cada barrio son consideradas como las principales, pues se encargan de coordinar y presidir las fiestas patronales. No obstante, en la práctica todas tienen la misma importancia, pues en conjunto logran realizar y hacer vistosas las celebraciones. Además son autónomas, pues cada mayordomía tiene sus propias reglas, tradiciones, etcétera, y no interfieren como tal con las decisiones de las demás. Para poder ser mayordomo como tal, se requiere tener fe, voluntad, tener los recursos y el tiempo suficiente para poder cumplir con este tipo de compromiso. Anteriormente era un requisito el estar unido en matrimonio. Sin embargo, en el presente esto ya no se toma en cuenta, por lo que hay mayordomías que se hacen entre hermanos, parientes o amigos. En el mismo sentido, hace unos años era necesario ser nativo del pueblo para poder acceder a una mayordomía. No obstante, así como ha llegado a vivir gente que no está de acuerdo con la forma de vida como tal de la comunidad, hay otras familias que no son nativas, que han llegado a vivir y se han enamorado como tal de las tradiciones, por lo que en algunas ocasiones han llegado a fungir también como miembros de las diferentes mayordomías. Muchos mayordomos comentan que lo que más se requiere precisamente para este tipo de compromisos es el tiempo, pues hay que sacar a las imágenes de visitas, limpiar los templos, salir a colectar para las fiestas, hacer compras, juntas y cuestiones relacionadas precisamente con los festejos. Es importante mencionar que lo que se recauda entre la gente del pueblo es un apoyo, pues la mayordomía o los principales gastos de la mayordomía corren a gastos precisamente de los mayores o de los mayordomos que están, pues, o que integran cada una de estas mayordomías. Sin embargo, a pesar de todo, la fe y el amor por las tradiciones tienen mucho peso entre los culhuacanenses, por lo que hay mayordomías que tienen una lista de futuros mayordomos muy extensas. Tal es el caso de la mayordomía del Señor de Chalma, la cual ya está apartada hasta el año 2063. Entonces, pues bueno, esto pues ha seguido funcionando. Digo, hay veces que hay mayordomías que tienen más años que otras, pero al final se sigue conservando pues esta forma de organización. Y ahora vamos a pasar como tal a este otro apartado que pues yo lo titulo Siempre hay cohetes, porque precisamente Culhuacán pues en la actualidad goza de un calendario religioso bastante amplio. Y es así como esta frase se aplica para Culhuacán, que yo lo digo, pero se aplica para todos los pueblos en general. Y es que en Culhuacán la fiesta no es salir de lo cotidiano, sino que las fiestas precisamente van a ser lo cotidiano. Y pues bueno, es una pregunta común entre los habitantes de Culhuacán, y eso me pasó anoche también, el por qué hay cohetes. Hay ocasiones que ni siquiera sabemos pues del motivo, ¿no? Finalmente los cohetes son un anuncio y demás, tienen un significado, pero hay ocasiones que conocemos las fechas del calendario festivo, en ocasiones pues son pues tantas fiestas que ya ni siquiera sabemos específicamente a qué se refieren, ¿no? Porque hay entregos de mayordomía, aniversarios y una serie de cuestiones que pues son como, no están dentro del calendario religioso, pero que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, esa pregunta de por qué hay cohetes es una pregunta muy común en Culhuacán y yo creo que en todos los pueblos. Y pues bueno, en general vamos a hablar del calendario ritual del pueblo de Culhuacán, ¿no? Los barrios como tal de Culhuacán tienen un calendario ritual constituido por más de 50 fiestas anuales, sin contar precisamente lo que les acabo de mencionar, los cambios de mayordomía, los carnavales, las visitas que las imágenes realizan de manera diaria en los hogares. Y pues bueno, aquí en la presentación podemos observar las tres principales. Las tres principales fiestas del pueblo son la fiesta de la Santísima Trinidad, la fiesta de San Salvador, que está próxima a celebrarse en el mes de agosto, y la fiesta de San Juan Evangelista en el mes de diciembre. Y de ahí vienen las fiestas de los barrios, de los santos patrones de los barrios, que tenemos a los Reyes, San Antonio, San José, San Juan, Santa María Magdalena, Santa Ana, San Francisco, San Simón, San Andrés, Santa María y lo que va a ser el centro de Culhuacán, que es el 27 de diciembre.
Entonces, estas fiestas son como las tres principales, las que pueden ustedes ver en la parte superior, y de ahí se desprenden pues muchas otras, ¿no? Peregrinaciones, otras imágenes que también se veneran dentro del pueblo, etcétera. Ahora, debido como tal a su relevancia, estas celebraciones se hacen en la fecha que cae sin importar el día de la semana, hablando precisamente de las tres principales. De estos festejos sobresalen obviamente las fiestas de los santos patrones de los barrios. Estas ya no se llevan a cabo como tal el día que caen, sino que se trasladan precisamente al fin de semana. Los domingos regularmente es cuando se llevan a cabo las fiestas principales. Las fiestas como tal pues van a tener una estructura pues como general, aunque pues dependiendo de la mayordomía y dependiendo del barrio van variando, ¿no? Pero vamos a presentar de manera general cuál es la estructura que siguen las fiestas aquí en el pueblo de Culhuacán. En primer lugar tenemos como tal las vísperas. Las vísperas es el día o los días anteriores a la fiesta. Comúnmente en estos días de las vísperas se van a colocar lo que van a ser las portadas, se van a hacer tamales, se van a dar las mañanitas a la medianoche, y en el caso de los barrios se recibe a la imagen del Señor del Calvario. Este Cristo del Santo Entierro del que hablábamos, que se veneraba en el Templo del Calvario, es una tradición que salga a las fiestas de los barrios, va de visita a las capillas, y precisamente el día que la imagen llega es cuando la fiesta del barrio inicia, y el día que lo regresan a su iglesia es el día que la fiesta termina. Entonces, esto pertenece como tal a la parte de las vísperas. Luego, otra parte importante de las fiestas aquí en Culhuacán son como tal las procesiones y los recorridos. Se llevan a cabo en días variables, dependiendo de la fiesta. En ellos no pueden faltar la música y las danzas de chinelos, concheros o comparsas de charros. Son importantes porque a través de estos recorridos se marca de forma simbólica lo que se considera el barrio, límites que comúnmente pues no coinciden con los límites oficiales. Además de que la gente considera que los santos sacralizan y dejan sus bendiciones por el lugar donde pasan. Entonces de ahí la importancia de llevar a cabo las procesiones y los recorridos. Otra parte importante de las fiestas sería la misa y la salva. La misa es como tal el momento más importante de las fiestas, pues representan como tal ese encuentro con Dios. Regularmente se llevan a cabo a la 1 de la tarde y se contratan mariachis o coros y se invitan a las imágenes de los santos patrones de otros barrios para darle mayor relevancia a la celebración. Las salvas en general se lanzan en diversas horas de los días de la fiesta. No obstante, la salva principal, que es así como los cohetes que se lanzan en serie, se va a lanzar precisamente cuando acaba la misa. En algunos casos se queman hasta 40 gruesas de cohetes, dependiendo pues de la fiesta. Luego tenemos también que otro elemento importante es el de la comida, que pues todavía en Culhuacán se conservan las comidas comunitarias, por lo que después de las misas, pues los mayordomos ofrecen pues la comida para todos los que gusten como tal ir precisamente a este festejo. Y finalmente pues las fiestas terminan con la feria y pues la tradicional quema del castillo. Por las noches obviamente pues las ferias son lo que van a alegrar las calles aledañas como tal a las iglesias, perdón, divirtiendo obviamente a los más jóvenes y bueno, ya toda clase de personas, ¿no? Porque pues también en ellas se venden pues antojitos, cocoles, algodones de azúcar, buñuelos, elotes y toda clase de golosinas, y finalmente pues esto es un complemento como tal de la fiesta. Además, pues obviamente pues la cereza como tal del pastel pues lo marca la quema del castillo y fuegos artificiales, los cuales son quemados a partir de las 9 de la noche y llenan precisamente de luz y de color el cielo como tal de Culhuacán, ¿no? En general. Y bueno, pues esta es como tal parte de lo que se conserva del patrimonio inmaterial aquí en el pueblo de Culhuacán. Y por último, para ya finalizar, pues les puedo comentar que Culhuacán es un pueblo que a lo largo de la historia ha desarrollado por su antigüedad, ha sobresalido por su antigüedad, su linaje, sus áreas naturales, sus monumentos, sus fiestas y tradiciones. No obstante, a través de los años también ha sufrido de despojos, de división de su territorio y la expansión de la urbanización. Pero a pesar de todo, su gente se ha adaptado y ha aprendido a subsistir, conservando su identidad y cohesión social, la cual se desarrolla en un ambiente que combina lo citadino y lo tradicional, lo que lo convierte en uno de los 21 barrios mágicos de la Ciudad de México. Si bien el nombramiento no ha tenido un seguimiento por parte de las autoridades, los culhuacanenses estamos orgullosos
por esta declaratoria, pues reconoce la trascendencia histórica de nuestro pueblo y revaloriza la importancia de nuestro patrimonio. A una década de este acontecimiento, debemos continuar con el rescate, con la investigación, con la difusión y la preservación de nuestro patrimonio y de nuestra memoria, por lo que, tal como lo mencioné en el discurso de hace 10 años, debemos seguir dando ejemplo de unión, compromiso, tradición e identidad a los demás pueblos de la náhuatl, por lo que hago un llamado a todos los culhuacanenses para que en conjunto sigamos conservando a este urbanizado pero vivo pueblo de Culhuacán. Muchas gracias a todos por su atención y el barrio mágico de Culhuacán los espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Dani, por este gran recorrido. Y bueno, ahora sí que todo el año tenemos fiesta. No Sí, dejar de visitar este lugar tan importante. Y bueno, pues creo que ahorita como muestra a nuestro público lo estamos invitando a que se acerque y conozca más de este mágico pueblo y bueno, que se conoce como barrio, aunque son pueblos todavía originales. Pues queremos agradecer su presencia. Como pueden ver, está ahí el Facebook del Grupo Cultural Culhuacán, el Face también de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Nos pueden seguir ahí, también estamos subiendo siempre información o compartiendo de otros pueblos. Y bueno, queremos agradecer mucho el hospedaje del Archivo Histórico Carlos Sigüenza de Góngora. Y no dejen de seguirnos en otra tarde de crónica el mes que viene. Les agradece María de Jesús Real, comisaria de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México.